Mis hermanos, muy buenos días. Bueno, para nuestros hermanos de la iglesia Antofagasta, los que aún no me conocen, mi nombre es Armando Espinosa, bebito acá en La Calera y estamos, ¿verdad?, unidos junto con el pastor Elías para apoyarles, ¿ya? Nuestra hermana Abigail me ha pedido hacer un video para compartir el día de hoy el devocional que es tradicional los días jueves, ¿ya? Y para ello eh, quiero rogarles, ¿no es cierto?, que puedan abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en 2 Corintios, capítulo 2, del verso 5 al 11. Voy a dar lecturas a lo que es la palabra de Dios. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Levanta tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y aquel al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Mm? Padre Celestial, dame de tu sabiduría para exponer tu palabra, poder compartirla con mis hermanos, y que tú seas añadiendo aún mayor bendición de la que mis palabras puedan dar. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Estamos eh, con inquietudes, con ansiedad, afanes, ¿ya? Pero si podemos decir un título para este devocional es Controlando al enemigo, ¿ya? No podemos dejar que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en esta carta nos va a hablar de un tema que tiene que ver con alguien que ha pecado, alguien que es un creyente, pero ha sido reprendido, ha sido corregido como corresponde por sus hermanos, y ahora, una vez que ha reconocido el error, que lo ha confesado, viene el proceso de la restauración, viene el proceso para perdonar. Y los, eh, los críticos y los estudiosos en cuanto a este pasaje lo asocian con una de las situaciones que expone el apóstol en 1 Corintios, el capítulo 5. Sin embargo, no hay una prueba contundente de ello, pero leyendo todas las ambas cartas a los Corintios, puede ser muchos de los errores que tenía esta iglesia, que estaba recién comenzando, como muchos de los pecados que también tiene la iglesia el día de hoy, porque no somos perfectos, ¿ya? Aún nos falta llegar a la perfección a la cual el Señor nos ha llamado. Y por eso la enseñanza que debe ser ahora es que alguien que había pecado de manera grave, ¿ya? Eh, el apóstol dice, les ha dañado no solamente a mí, sino a todos, a toda la iglesia. Cuando se comete pecado, el pecado no es solamente contra una persona y la iglesia, sino principalmente es contra Dios. Y eso es grave, eso tiene una tremenda gravedad. Sin embargo, el Evangelio es justamente eso. Aquellos que hemos pecado gravemente contra el Señor, contra nuestro hermano y contra las demás personas, debemos arrepentirnos, debemos confesar al Señor, ir al Señor y Él nos perdona. Ese es el mensaje principal. Sin embargo, muchas veces ese mensaje es retenido, ¿ya? Y por eso que el enemigo quiere que ese mensaje no se divulgue, que no lo compartamos. Y el apóstol aquí tiene tres propósitos, dice, al escribir esta porción. El primero, ¿no es cierto?, de los propósitos al escribir esto es que en el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
La palabra maquinaciones deriva de un término que es complicado de urdir, de tramar, de idear o ¿cómo podríamos decir? De diseñar, ¿no es cierto? Un sistema, ¿ya? Un sistema que tiene que ver con algo que va a funcionar, ¿ya? Algo que va a funcionar de manera que es llevado a la práctica, ¿no es cierto?, a través, en este caso, como las maquinarias, como vemos y se veía principalmente cuando comenzó la era industrial, con muchos engranajes, con muchas cosas que están. Es como si miráramos nosotros a un reloj antiguo, ya el engranaje de un reloj antiguo de las muchas piezas que tenía pequeñas. Así es como le gusta trabajar a Satanás, así de minucioso y de dedicado para crear en el pueblo de Dios y en la humanidad, en la creación de Dios, en los hijos que fueron creados por Dios en esta unidad, crear divisiones y tener el control para llevarlos a realizar sus deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? Que nosotros estemos enojados, estemos peleados, estemos disgustados los unos con los otros. Y mientras eso ocurre, Él toma ventaja. El Señor Jesucristo en el Evangelio dijo, una casa dividida sobre sí misma no prospera. Si nosotros nos dividimos, ¿no es cierto?, por peleas, por desavenencias, no vamos a prosperar. Y eso Satanás también lo sabe. Y él busca la desunión y la discordia entre los hermanos. Pero el Evangelio nos llama justamente a lo otro. Y en ese otro, el apóstol da varias razones de lo que hay que hacer con aquel hermano o persona que se arrepiente, que confiesa sus pecados. ¿Y cuáles son? Dice, debéis perdonarle, debes consolarle, ¿ya? Y el consolarle para que no sea consumido por mucha tristeza. ¿Ya? Realmente cuando alguien se arrepiente de corazón, siente tristeza, ¿ya? Es una muestra de que realmente está arrepentido. Y en ese momento los creyentes, ¿no es cierto?, debemos animarlo. Y el versículo 8 del apóstol agrega, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Ya? Confirméis el amor para con él. El que había sido el ofensor, ahora hay que cambiar la actitud contra él. Él nos dañó a la iglesia, dañó la honra de Dios, pero ahora Dios nos está llamando para que confirmarle y mostrar con hechos reales el perdón y la misericordia de Dios. Mostrar con hechos reales la efectividad de la cruz, ¿ya? De la muerte en la cruz para restaurar a las personas. Y en eso formamos parte. Pero también el versículo 9 dice, también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. ¿Ya? El apóstol cuando escribe da estas razones. Realmente somos obedientes en todo. Somos capaces de perdonar, de animar a aquel que ha caído y se ha confesado su pecado y se ha arrepentido. Entonces, ¿cuáles son las razones que impiden eso? Sabemos que nuestro corazón es rencoroso, conocemos que cuando nos dañan es difícil restablecer la confianza, ¿no es cierto? Hay un dicho del mundo que dice, perdono pero no olvido, ¿ya? Entonces, bajo ese punto, no. Dios realmente perdona y olvida, y a nosotros también nos manda de esa manera. Cuando vemos la prueba clara de que la persona se ha arrepentido de su pecado, podemos perdonarle, animarle y consolarle en el Señor. ¿Ya? ¿Y esto qué vamos a hacer? Que Satanás ¿ya? Ya no va a tener tanta disposición para seguir haciendo divisiones en la iglesia. No va a tener tanta disposición de seguir haciendo divisiones en el mundo. Mis hermanos, esto fue escrito para la iglesia de Corintios en un periodo inicial. Sin embargo, si estos principios los aplicáramos hoy, yo desde que tengo razón, nuestro país está dividido políticamente. ¿Ya? Y claro, existe ansiedad tal vez por el próximo 4, que hay elecciones, hay una votación donde nuevamente pareciera que nos vemos divididos unos con otros. Sin embargo, nuestra oración debe ser al Señor para que nos ayude a aplicar su palabra, que Satanás no gane ventaja, porque el que más gana ventaja con esta división es Satanás, porque se destruyen las almas, se destruyen las personas y nosotros mismos cooperamos con eso.
Por eso el apóstol dice que nosotros debemos al que se arrepiente buscarle, llamarle para consolarle, ¿ya? Y en eso también debemos aplicar nuestra obediencia. Para terminar, mis hermanos, es un tema que creo que es animarles como iglesia y animarme yo también como cuerpo del Señor a leer lo que el apóstol nos dice en el capítulo 5 de esta misma carta de 2 Corintios más adelante. ¿Ya? Dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. ¿Ya? Ese pasaje precioso de 2 Corintios 5, 17. ¿Ya? Dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero el versículo 18 comienza a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ya? O sea, el apóstol está mencionando, incluso está en cierta manera enlazada con la enseñanza del capítulo 2. Él nos reconcilió consigo mismo, Él nos consoló, Él nos visitó, Él nos animó, Él confirmó el amor para con nosotros cuando nos arrepentimos. Eso está diciendo, Él nos reconcilió, o sea, estábamos enemistados con Dios, éramos sus enemigos, pero ahora estamos reconciliados. Y no solamente eso, ahora que ya estamos reconciliados con el Señor, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y nos recuerda el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A usted, a mí, nos encargó también. Así como el apóstol Pablo le recordaba a los hermanos corintios que habían tenido estos problemas y tenían esta división y tantas otras cosas. Nos han encargado un ministerio de la reconciliación. Y el verso 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro mensaje es llamar hoy en día a nuestro país, a nuestro del mundo entero, a nuestras familias, todo nuestro entorno, a que se puedan reconciliar con Dios. Y debemos hacerlo de una manera también práctica, confirmar el amor para con ellos, consolarles, perdonarles, ¿ya? Animarles. Y cuando estamos haciendo eso, el enemigo va a estar controlado, el enemigo no va a tomar ventaja, el enemigo va a ser menoscabado en su deseo. Pero recordando el punto principal que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, la obra y todo lo que hacemos está basado en lo que Cristo hizo. Él tomó nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados, Dios lo hizo a Él, un pecador, por causa nuestra. Él no era pecador, Él nunca cometió pecado, pero por causa nuestra, Él cargó el pecado sobre sus hombros. Y como Él cargó nuestro pecado sobre sus hombros, nosotros delante de Dios ahora estamos justificados. Estamos justificados por Él. Y cuando hemos sido llamados a reconciliarnos con Dios, la justicia de Cristo es impugnada a nosotros. Así que mis hermanos, les animo eh, a, a poder meditar en la labor y en la misión que Dios nos ha dado en medio de estas dificultades, en medio del tiempo que estamos pasando, que los medios de comunicación igual han exacerbado, ¿ya? Pero como hijos de Dios, nosotros estamos plantados en esta palabra, que ocurra lo que ocurra, Dios mantiene nuestras vidas. Dios nos llama una y otra vez a que prediquemos el mensaje de la reconciliación que lleva en sí el ser obedientes al Señor, ganarle a Satanás y confirmar el amor para aquel pecador que se arrepienta. Mis hermanos queridos, que podamos en este día descansar en su palabra. Yo sé que pudiera hablar muchas cosas, pero creo que, y he comenzado, me decía mi hermana Abigail, con un pasaje que ha sido fundamental y que creo que debe ser fundamental, ¿ya? Para todos nosotros, tanto como país, tanto como iglesia, tanto como familia, tanto como relación personal, tanto como para relación en el colegio, tanto para los vecinos, el perdón, el poder perdonarlo, el poder animar y por sobre todo el poder
por medio de este perdón, por medio de nuestra actitud, presentar al Señor Jesucristo, reconciliándonos con Dios, presentar que su sacrificio en la cruz es suficientemente amplio para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y no solamente eso, sino transformarlo en una nueva criatura, la cual Dios ya no ve como un pecador, sino que lo ve justificado por el sacrificio y la obra de Cristo, por su vida perfecta que Él vivió. ¿Ya? Así que mis hermanos, les animo a que puedan permanecer, a todos y cada uno de ustedes, a los que conozco y a los que aún no conozco. Espero en el Señor que más adelante podamos vernos, ¿ya? Y si no es así, un día estaremos en la presencia del Señor todos juntos, alabándole y glorificándole. Pero mientras el Señor nos llame a su presencia y mientras Él no venga, ¿ya? Sigamos anunciando el Evangelio de la reconciliación. Sigamos practicando el perdón al cual Él nos llama. Que Dios le bendiga y espero pronto estarlo conectando este mensaje en el WhatsApp. Ustedes ya me van a ver, han visto alguna de mis meditaciones que he escrito, ¿ya? En las cuales también les pido, analicen los mensajes, analicen los pasajes que he utilizado y saquen sus propias conclusiones, porque el Señor le hablará directamente en su verso. Dios les bendiga. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por el ministerio que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, también a vencer a Satanás por medio del perdón, Padre amado, de los unos con los otros. Necesitamos como sociedad, necesitamos como familia, necesitamos como iglesia, tanto poder practicar tu palabra, Padre Celestial, tu palabra bendita, tu palabra perfecta. Señor, tú nos has hecho nueva criatura y es por esa razón que tú nos mandas a que debemos actuar de esta forma, porque hemos creído en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por medio de la cual tú nos reconciliaste para ser llamados tus hijos. Y no solamente eso, sino también nos has llamado ahora justos delante de ti. Y en esa justicia, Padre, ayúdanos a vivir, ayúdanos a permanecer y a, Señor, a sostenernos cada día, porque sin ti nada podemos hacer. Pero Padre, damos gracias porque tu palabra nos anima, nos exhorta, también a veces nos redarguye, y eso es todo para tu honra y tu gloria, en la cual nosotros también disfrutamos de tus maravillas y tus bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero pronto estemos también viendo otra actividad. Dios les bendiga, mis amados.